Muy bien, vamos a comenzar lo que es esta escuela dominical en esta mañana. Vamos a elevar al Padre una oración. Vamos a estar de pie. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te damos las gracias porque una vez más tú nos das esta oportunidad de nosotros estar reunidos en tu nombre para así ser expuestos a tu palabra como iglesia, como pueblo tuyo que somos. Suplicándote, Señor, que tú dirijas esta solemne reunión, que tu palabra pueda real y efectivamente ser expuesta correctamente a nuestras vidas, a nuestras almas, y que tu Espíritu Santo obre eficazmente para llevarnos a un acercamiento más a ti, Señor, a lo que es la obediencia, a lo que es la vida de santidad como tú bien mandas en ella. Esto te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, entonces, hoy continuamos nosotros hablando bajo el tema lo que es la santificación como tal y lo que son las disciplinas espirituales. Esta es una pequeña introducción a una serie de disciplinas espirituales que nosotros vamos a estar trabajando en las próximas semanas, en los próximos días del Señor. En la escuela dominical vamos a abundar acerca de lo que son las disciplinas espirituales. El domingo pasado nosotros hablamos acerca de lo que es la espiritualidad bíblica, y en aquel día nosotros decíamos que la espiritualidad bíblica es un término que ha sido muy mal utilizado en nuestros tiempos, pero que porque haya sido mal utilizado en nuestros tiempos no hay razón para nosotros dejar de utilizar ese término, sino al contrario, utilizarlo con un correcto entendimiento de lo que significa, valga la redundancia, la espiritualidad bíblica. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque comprender la espiritualidad bíblica tiene una enorme importancia para la forma en que pensamos acerca de las disciplinas espirituales personales. Nuestra práctica de las disciplinas espirituales debe de estar centrada en Dios, debe de estar centrada en Cristo, debe de estar centrada en el Evangelio. Y para eso, para que esté centrada en Dios, en Cristo y en el Evangelio, es necesario que entendamos que la Biblia juega un papel fundamental en ella, en lo que es la práctica de las disciplinas espirituales, pero también de lo que es la espiritualidad bíblica. Entonces, el aporte bíblico no es solo una de las muchas disciplinas espirituales, al contrario, es el recurso primario que alimenta nuestra práctica de las otras disciplinas espirituales. Todo está basado en las Sagradas Escrituras. Finalmente, es decir, todo lo que son las disciplinas espirituales, tenemos que irnos a la palabra para conocer qué son, qué debemos de hacer y cómo debemos de hacerla. Ahora, otra cosa que también nosotros vimos el domingo pasado es que nosotros no practicamos las disciplinas espirituales aisladas de otros cristianos. Es necesario entender eso, porque en estos tiempos se quiere enfatizar mucho el vivir y andar un tipo de cristianismo aislado, solitario. Y si acaso en algún momento, en algún día, apartamos un tiempo para compartir con otros cristianos, pero no le damos la debida importancia. Y eso es un grave error. Las disciplinas espirituales deben de ser practicadas en comunión con Dios, pero también en la comunión con otros hermanos, con otros cristianos. Y eso nos lleva entonces a crecer juntos, a ser personas maduras juntas, a ser miembros de una iglesia local, visible, y desarrollar los dones, talentos y frutos que el Señor nos ha dado para que lo multipliquemos, para que lo pongamos a producir.
Entonces, en esta mañana nosotros vamos a hablar acerca de la santificación y las disciplinas espirituales, que esta es la segunda parte que no llegamos a tratar por razón de tiempo el domingo pasado. Entonces, para entender mejor cómo las disciplinas espirituales se relacionan específicamente con nuestra santificación, nosotros primero tenemos que examinar lo que la Biblia enseña acerca de la santificación. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la santificación? La palabra santificar significa hacer santo o crecer en santidad. Tenemos que comenzar por allí. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de eso, de ser santo o crecer en santidad, nosotros tenemos que ver esa santificación en dos etapas. Tenemos que verla en dos etapas. ¿Cuál es la primera? La primera nos dice a nosotros que la santificación tiene un comienzo definido en la conversión. Esto es lo que los teólogos llaman la santificación definitiva. Y nosotros lo vemos en pasajes que implican que los creyentes hemos sido santificados de una vez por todas. Y esa santificación, como le llamamos, definitiva, implica una ruptura definitiva con el poder gobernante del pecado y el amor al pecado, de modo que el creyente ya no está gobernado o dominado por el pecado y ya no ama pecar. Hay una reorientación de nuestros deseos para que ya no tengamos un amor dominante por el pecado en nuestras vidas. Eso es la santificación definitiva. Y esa es la razón por la cual todos los cristianos, y no solamente un grupo élite de creyentes, somos comúnmente descritos como santos en el Nuevo Testamento. Todos los cristianos somos santos. En 1 Corintios capítulo 1, tomando eso como referencia, como la santificación definitiva cuando nos convertimos. En 1 Corintios capítulo 1, verso 2, Pablo dice a los corintios que han sido santificados en virtud de su conversión. Vamos a buscarlo, por favor. 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Primera de Corintios capítulo 1, verso 2 nos dice de la siguiente forma: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido, y mírelo ahí donde lo dice, santificados en Cristo Jesús, y vuelve y repite, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primera de Corintios 1, 2. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, como dice aquí, en otras palabras, pertenecemos al reino del santo. Nosotros somos santificados de manera relativa, o de manera, mejor dicho, definitiva en relación con Dios. Es decir, somos hechos santos en el momento en que nos convertimos. Eso es bueno que usted tome eso como referencia, lo tenga en claro, porque esa es una enseñanza que ha sido muy mal tergiversada y enseñada por la Iglesia Católica Romana. Para los católicos romanos, la santidad o el ser santo es algo que se adquiere cuando una persona parte de esta tierra, y no todos adquieren ese nivel de santidad. Pero la palabra de Dios nos dice acá, en 1 Corintios 1, 2, que lo acabamos de leer, que todo creyente es un santo en el momento en que se convierte. En el momento en que una persona se convirtió de verdad, de todo corazón, si se podría decir ese término, en ese momento la persona es hecha santa. No cuando se muera, no cuando se vaya de esta tierra, en el momento en que se convirtió. Eso es lo primero, esa es la santificación definitiva. En ese momento en que se convirtió ya fue hecho santo.
ahora también nosotros, y esto es lo segundo, tenemos un tipo de santificación que crece a lo largo de nuestra vida. Vuelvo y repito, hay una santificación que ocurrió en el momento en que nos convertimos. En ese momento en que nos convertimos, el Señor nos hizo santos. Pero hay otra santificación que nos lleva a mantenernos creciendo, luego de habernos convertido, que nos lleva creciendo en santidad hasta que muramos a lo largo de nuestra vida. Y ese segundo sentido de la santificación es comúnmente entendido como el crecimiento progresivo en la piedad en la vida cristiana. Crecimiento progresivo en la piedad en la vida cristiana. Entonces, visto desde esa óptica, nosotros decimos que la santificación es un proceso. Somos hechos santos en el momento en que nos convertimos, pero luego vamos creciendo en el proceso, en nuestro caminar en la vida. Vamos creciendo, vamos madurando. Y gran parte del Nuevo Testamento contiene instrucciones a los creyentes de varias iglesias acerca de cómo deberían crecer en la semejanza de Cristo. Todas las exhortaciones y mandamientos morales en el Nuevo Testamento exhortan a los creyentes en uno u otro aspecto de mayor santificación en sus vidas, de un mayor crecimiento, de un mayor acercamiento al Señor. Vámonos a Romanos, capítulo 6, verso 19. Romanos, capítulo 6, verso 19. Dice así: hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Aquellos, fin de la cita, aquellos que hemos sido liberados de la esclavitud al pecado y nos hemos convertido en esclavos de la justicia, debemos de vivir en un camino santo. Como cristianos debemos crecer más y más y más en la santificación, tal como antes nosotros crecíamos más y más y más en el pecado. Así como crecíamos en el pecado con anterioridad, ahora luego de habernos convertido, somos llamados a crecer en la santificación, en la santidad. El mismo Pablo es un ejemplo de esto. En Filipenses capítulo 3, él habla de avanzar en la vida cristiana. De hecho, este reconocimiento de la necesidad de crecimiento y progreso constante es una marca de madurez. Una persona que siempre está deseando crecer más, pues es señal de que es una persona madura. Ahora, aquel que piensa que ya llegó a donde iba a llegar es una inmadura. Aquel que piensa que no necesita más nada y que así está bien como está, es un inmaduro. Vámonos a Filipenses capítulo 3, verso 12 al 15. Filipenses capítulo 3, verso 12 al 15. Mire cómo dice el apóstol Pablo, que debe de ser un paradigma, debe de ser un ejemplo a seguir para nosotros también. Filipenses capítulo 3, verso 12 al 15, dice así: no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,
prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Fin de la cita. ¿Qué decía Pablo allí? Que él todavía no había alcanzado la meta, no había alcanzado la perfección absoluta y se esforzaba, dejando atrás el pasado, olvidando lo que quedaba atrás, extendiéndose hacia adelante, hacia lo que es el crecimiento cristiano. Esa es la santificación progresiva. Esa es la vida virtuosa que el cristiano es llamado a vivir. El autor a los Hebreos también nos dice a nosotros que somos sus lectores que debemos de dejar de lado toda carga y pecado, que no podemos aferrarnos al pecado, que nosotros debemos de correr la vida cristiana con perseverancia. Eso dice Hebreos 12:1. Hebreos capítulo 12, verso 14 nos exhorta a nosotros seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces tenemos eso como una carga y como una meta. Otra cosa que nosotros también debemos de entender, que la santificación estará completa cuando Cristo regrese. Nuestra santificación nunca será completa en esta vida. Cuando nosotros entendemos que la santificación involucra a toda la persona, incluso nuestros cuerpos físicos, entonces nos damos cuenta de que la santificación no será totalmente completada hasta que el Señor regrese y recibamos nuevos cuerpos en la resurrección. Por eso tenemos un gran desafío de esforzarnos constantemente, como decía Pablo, dejando atrás las cosas. Por esa razón nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo desde el cielo. Cuando Él lo haga, nos dice Filipenses capítulo 3, verso 21, que Él va a transformar nuestro cuerpo humilde, lleno de limitaciones, imperfecto. Va a transformar ese cuerpo en un cuerpo glorioso cuando Él venga. Eso también se repite en Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Primera de Juan 3:2 dice: hermanos, todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos como Él es. Entonces, es un proceso que abarca toda la vida, no termina en esta vida la santificación. El objetivo último de la santificación es la semejanza con Cristo. Nos dice Primera de Juan 3:2, el pasaje que les di ahora mismo. Es asemejarnos a Cristo. Si nosotros estamos en Cristo, nos dice la palabra que Él nos predestinó, que el Señor nos predestinó para que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la meta del creyente. Irnos conformando cada día a la imagen de Jesucristo, dejando atrás el pasado, siguiendo hacia la meta, hacia adelante. Entonces, nuestra glorificación, ¿usted sabe lo que es la glorificación? Exactamente, cuando seamos levantados, nuestra glorificación, como lo muestra Romanos 8, es el fin último que Dios ha propuesto para su pueblo. Nos salvó, nos mantiene, nos preserva, nos cuida, pero la meta es
cuando seamos levantados en aquel día. Dios nos escogió en Cristo con la meta final de que nosotros seremos santos e irreprensibles ante Él cuando aparezcamos en su presencia. Eso dice Efesios 1:4. Aquellos a quienes Dios ha llamado, nos dice la palabra, ha justificado. Y a quienes ha justificado, Él también glorificará. Romanos 8:30 dice eso. También nos dice la palabra que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él la completará el día de Jesucristo. Filipenses 1:6 habla acerca de eso. Aquel que comenzó la buena obra en ustedes, Él la completará. Entonces tenemos que ver la santificación como un proceso, algo que comenzó y fue hecho definitivo en el momento en que nos convertimos. En ese momento ya en nosotros hubo un aborrecimiento hacia el pecado. No era que no pecábamos, porque todavía seguimos pecando, pero ya no pecábamos como con ese deseo de seguirlo haciendo, sino más bien con que cuando pecábamos, pues un deseo de venir al Señor pidiendo perdón, reconciliándonos con Él, con un dolor por haber hecho algo malo. Eso se llama cuando nos hace santo en el momento en que nos convertimos. Y luego entonces comenzamos un proceso de crecimiento, un proceso de madurez, un proceso de acercamiento que nos tomará toda la vida. Toda la vida estaremos allí en ese proceso. Como decía Pablo, dejando atrás el pasado. El pasado es bonito recordarlo. El pasado es bonito traerlo a la memoria, pero no puede convertirse en un obstáculo un obstáculo que me impida crecer, un obstáculo que me impida esforzarme cada día más, porque hay personas que viven en el pasado en el sentido de que siempre se viven diciendo, no, cuando yo me convertí yo hacía. Y entonces eso se convierte en un obstáculo, porque no somos llamados a vivir en el pasado en lo que yo hacía, sino lo que yo debo de hacer ahora. ¿Cómo debo de hacerlo ahora? ¿Cómo debo de esforzarme ahora? Las cosas que aprendí en el pasado que eran buenas, ¿cómo debo de seguirlas haciendo? Aquellas cosas que por mi inmadurez no supe hacer bien, pues ¿cómo entonces dejarla de lado y que me sirvan por referencia para no volver a cometer las mismas faltas, las mismas fallas? Y eso es lo que nosotros llamamos santificación progresiva. El crecimiento en la gracia, el crecimiento en el conocimiento del Señor Jesucristo. Ahora bien, esa santificación que es progresiva, que nos lleva cada día a crecer más y más en el conocimiento del Señor Jesucristo, tiene ciertas implicaciones para nuestra práctica de las disciplinas espirituales. Y antes de hablar acerca de esas implicaciones, me gustaría oír de ustedes, ¿qué usted entiende cuando oye esa palabra, disciplinas espirituales? ¿Qué usted entiende por las disciplinas espirituales? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Normas que debemos de seguir como cristianos. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Tana? Ok. Muy bien.
Amén, así es. Amén, así es. Eso es. Muy bien. Muy bien, excelente. Y si yo le pido, por ejemplo, que usted me dé algún ejemplo de una disciplina espiritual. ¿Eh? Orar, no dejar de congregarse. Muy bien. Leer la palabra. Amén. Amén. Amén, así es. Sí, exacto. No dejar de congregarnos. Muy bien. También. Muy importante, porque eso, el llegar puntual afecta a nuestra salud espiritual, porque todo esto que hemos hablado, los que no han llegado ya se lo han perdido, a menos que se animen a escuchar la grabación después, ¿verdad? Que podría ayudar un poquito, pero nunca es igual. Pero muy bien, vamos por la línea. Entonces hay algunas implicaciones prácticas en cuanto a lo que es la santificación y la práctica de las disciplinas espirituales que ustedes bien han mencionado. Número 1, nosotros practicamos las disciplinas espirituales porque ya hemos sido santificados en Cristo. Eso es lo primero. Nuestra práctica de las disciplinas espirituales fluye de la novedad de vida que tenemos en virtud de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las disciplinas espirituales no nos ganan nueva vida, sino que son el fruto de nuestra nueva vida en Cristo. Es decir, yo no hago disciplinas espirituales como para acercarme más a Dios. Eso es un error. Ya yo estoy en Cristo. Ya yo he recibido el nuevo nacimiento que solamente puede otorgar el Señor a aquellos que le place. Entonces yo no estoy ganándome el favor de Dios. No me estoy acercando más a Dios por practicar disciplinas espirituales, sino que ya eso es fruto, es resultado de lo que ya yo he recibido de parte del Señor. Amén. Mire la diferencia que hay, porque muchas veces estas disciplinas espirituales se practican como un medio para tratar de alcanzar algo de parte de Dios, y eso es un error. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso, sino que eso es fruto. Las disciplinas espirituales es el resultado de lo que el Señor ya ha hecho en mi vida. Las exigencias éticas o imperativas de las Escrituras siempre influyen de nuestro ser en Cristo, que es el indicativo. Es decir, cuando el Señor me dice hay que orar, yo no lo hago sencillamente porque el Señor me lo dice, sino porque es algo que sale de mí. Es un anhelo que el Señor pone en mí. Es un indicativo de que ya yo estoy en Cristo. Claro, hay muchos obstáculos y hay muchas, ¿cómo se dice? Muchas barreras que tumbar para lograr tener una práctica constante de las disciplinas espirituales. Claro que sí. Es necesario esforzarse, pero ese esfuerzo no se hace de afuera hacia adentro, sino de lo que el Señor está haciendo en mi vida. Él es el que produce en mí el querer como el hacer. Por esa razón tenemos que orar mucho por personas que se le hace difícil como tener estas prácticas de estas disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque por más que usted le diga, si el Señor no trabaja con su corazón, si lo llega a hacer esa persona, si llega a hacer alguna práctica de alguna disciplina, lo hace externamente. Y en el menor momento en que ya no se le meta más presión, lo va a dejar de hacer. Por eso hay que orar, mis hermanos. Por nosotros en primer lugar, pero también por los hermanos que nos rodean. Señor, pon ese sentir en esa vida. Ayúdale a madurar. Envía sobre su vida ese sentir para que se manifieste así el deseo de servir al Señor con esa práctica de esas disciplinas
espirituales. Estar en Cristo, mis hermanos, significa que el Espíritu Santo, que concede nueva vida, mora en nosotros. El Espíritu Santo nos fortalece para que podamos vivir de una manera que sea agradable a Dios. Romanos capítulo 8, verso 3 al 8, es una descripción de la vida en el Espíritu. Pablo afirma que todos los que están en Cristo caminan ahora según el Espíritu y piensan en cosas espirituales. Todo el que está en Cristo. Practicar las disciplinas espirituales es una parte de lo que significa caminar en el Espíritu. Número 2, practicamos las disciplinas espirituales porque necesitamos crecer en la piedad. Acuérdense de lo que le dije hace un ratito, que la santificación es un proceso que nos lleva a un crecimiento constante. Entonces nosotros vivimos en lo que se conoce en teología como el intervalo. ¿Qué es eso del intervalo? Ese es el espacio de tiempo que hay entre el ya y el todavía no. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hemos sido santificados en Cristo cuando nos convertimos, pero nuestra santificación aún no está completa y solo será completada cuando Cristo regrese. Entonces todavía necesitamos progresar en nuestra santificación en ese intervalo, en ese proceso. Y por esa razón nosotros experimentamos como esa tensión, esa lucha interna en nuestra búsqueda de la santidad. Y por esa razón necesitamos constantemente exhortaciones para caminar de una vida digna del Evangelio de Jesucristo. Por eso hay que exponerse a la palabra constantemente. Porque a pesar de que en mí hay el deseo, todavía tengo una lucha interna que batalla mi cuerpo físico, mi carne, con ese deseo que pone el Espíritu Santo en mí. Hay esa lucha, esa batalla, y necesito este tipo de exhortaciones. Ser confrontado con la palabra. Porque si no, usted sabe una cosa, gana la carne. Gana la carne. Entendamos que el trabajo de la cruz, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, ya está completo. Ya los creyentes hemos sido perdonados, hemos sido transformados y hemos sido rescatados, hemos sido salvados. Ya eso está completo, Cristo lo hizo. Yo no practico disciplina para alcanzar la salvación, ya Cristo lo hizo por mí. Pero al mismo tiempo hay imperativos, mandatos de la Biblia que nos instan a vivir de manera que honremos a Dios y que esa vida sea consistente con nuestra salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Hay mandatos ahí en las Escrituras. Nosotros hemos sido librados, dice la palabra, del dominio del pecado. Usted lo sabía, ¿verdad que sí? Eso lo hemos visto aquí en otras ocasiones. Pero debemos elegir conscientemente, presentarnos en obediencia a Dios e impedir que el pecado ejerza su gobierno en nuestras vidas. Romanos 6 al 14 nos habla de eso. Yo debo de esforzarme, debo de hacer esa parte. No puedo permitir que el pecado gane en mi vida. No puedo permitir eso. Tengo que luchar con eso constantemente, paulatinamente. Las disciplinas espirituales son un medio para la piedad. Pablo exhorta a Timoteo, en 1 Timoteo 4, a entrenarse o a disciplinarse a sí mismo para la piedad. No sé si usted lo ha leído, 1 Timoteo 4. Este versículo, o este capítulo, mejor dicho,
nos dice que nuestra meta en la vida cristiana debe de ser la piedad y que la búsqueda de esta meta requiere esfuerzo, requiere sacrificio de nuestra parte. Requiere eso, mis hermanos. Esfuerzo. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra sacrificio? Nosotros no podemos ser pasivos si queremos crecer en nuestra santificación. Hay personas que piensan como que la santificación es algo que se da como se da a respirar. No. Demanda esfuerzo. Demanda dedicación constante, su vida. Entonces, usted debe de poner de su parte. No para ganar la salvación, sino por lo que ya el Señor ha hecho por usted. Como una forma de crecimiento, como una forma de madurez. Nosotros practicamos las disciplinas espirituales porque nuestra esperanza de gloria en Cristo es cierta. Por esa razón, nosotros vimos en 1 de Juan 3:2 que cuando Cristo regrese, nosotros vamos a ser semejantes a Él porque recibiremos cuerpos gloriosos, cuerpos nuevos, semejante al cuerpo que Él tuvo cuando resucitó. Y esa esperanza de gloria en Cristo debe motivarnos a nosotros a perseguir la piedad, a perseguir la práctica constante de las disciplinas espirituales. Nuestra esperanza es cierta, perseveremos en nuestra búsqueda de la santidad, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano porque nuestra esperanza es cierta. Nuestra esperanza es segura. Eso es, mis hermanos. Una comprensión bíblica de la espiritualidad y de la santificación es vital para la práctica correcta de las disciplinas espirituales. Como nosotros hemos visto, la espiritualidad bíblica y la santificación tienen su fundamento en Cristo y en el Evangelio. Por lo tanto, nosotros debemos de protegernos de una visión legalista de las disciplinas espirituales, que ese es un grave error que se da en muchas iglesias. Se piensa que la práctica de las disciplinas espirituales es una forma como de torcer el brazo a Dios. Y no debemos de verlo así, porque la Biblia no enseña eso. Si pensamos que las disciplinas espirituales nos ganan el favor y la aprobación de Dios, eso se va a convertir en nosotros en un deber desagradable o en un orgullo amargo. Un orgullo amargo. Y caeremos en el mismo pecado en que cayeron los fariseos del tiempo de Jesús. Practicaban ciertas disciplinas, ciertos rituales, porque así a la vista del pueblo se veían como personas muy moralistas, muy santas. Y eso fue precisamente lo que el Señor les recriminó a este grupo religioso especialmente. Entonces también nosotros podemos caer en ese error. Se convierte en algo externo para ser visto. Sobredimensionan el congregarse. Aunque también el sobredimensionar el no congregarse también es pecado. Porque en ese caso los dos extremos son malos. Entonces se enfocan solamente en congregarse y lo hacen de tal forma que asumen que el compromiso de congregarse es algo que debe de hacerse de manera individual,
y no le importa si la familia se congrega o no, no le importa si el vecino es invitado a participar, porque piensan, bueno, con que yo me congregue, con esto ya yo he resuelto mi problema. Entonces eso está mal. Pero también el pensar lo contrario, de que no es necesario congregarse, también nos lleva a un tipo de pecado que nos arrastra cada vez más a una vida licenciosa, a una vida donde no estimamos las cosas de Dios. Entonces, para evitar caer en esos dos extremos, debemos de ver las disciplinas espirituales como algo que nosotros utilizamos para capacitarnos luego de que el Señor nos ha hecho justos en Cristo. Vemos las disciplinas espirituales como algo para aprender más profundamente los recursos que Dios libre y amorosamente nos provee para la sabiduría, la alegría y la fuerza de la vida cristiana. Lo vemos como algo así. A través de las disciplinas espirituales aprendemos más de Dios. Vivimos la vida más agradecidas con Dios, porque el Señor ha hecho su obra en nosotros. Las disciplinas espirituales son medios de gracia. Y también son una respuesta a la gracia de Dios. Un medio de gracia, un medio para mantenernos firmes, para ser personas maduras, pero también es un medio que utilizamos para dar gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. Esas son las disciplinas espirituales. Entonces, estas implicaciones que nosotros vemos acá nos van a llevar en las próximas semanas a conocer en más detalle lo que son las prácticas de las disciplinas espirituales. Es un tema que hemos visto en otras ocasiones, pero que nunca está de más volverlo a tocar, por la sencilla razón de que, como le decía hace un ratito, como esto es algo, la santificación es un proceso que nos toma toda la vida, y parte de ese proceso de santificación es llevar a la práctica estas disciplinas espirituales. Entonces nunca está de más que nosotros volvamos a ello, porque de esto se trata la vida del creyente, de esto se trata la vida de aquel que ha nacido de nuevo. Para el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a estar estudiando el tema una vida de adoración. Una vida de adoración. Así que yo le invito a que usted pueda estar aquí temprano para que pueda escuchar en detalle lo que es ser y hacer una vida de adoración. Vamos a dejarlo hasta acá y vamos a aprovechar este tiempo si hay alguna pregunta o inquietud.